Bienvenidos a Ella Soy de France 24. El 7 de junio, Sara Rogel recuperó su libertad. Esta mujer salvadoreña había cumplido casi un tercio de su condena de 30 años de prisión por violar la dura prohibición del aborto en su país. Sara fue arrestada en octubre de 2012 luego de ir a un hospital con heridas causadas por lo que ella dijo fue una caída mientras realizaba tareas domésticas. A sus 22 años fue denunciada, procesada y sentenciada por matar a su hija por nacer. Según sus defensoras, Sara nunca mereció estar en prisión y en lugar de poder vivir el duelo por la pérdida de su bebé a los 8 meses de embarazo, fue encarcelada injustamente. Esta es la historia. Tras 10 años de sufrimiento, un respiro de alegría. Me sentí como que si hubiera nacido de nuevo, estar en los brazos de mi padre, de mi hermano y de mi familia. Ella es Sara Rogel, una mujer salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado. Su delito, supuestamente haber abortado tras dar a luz a un bebé muerto. Mientras Sara asegura haber perdido a su hija tras una caída, la justicia sostiene que se practicó voluntariamente un aborto. Pese a ser un caso emblemático, Sara no es la primera mujer en ser sentenciada en El Salvador por cargos relacionados con el aborto. Quiero que se haga justicia en el país porque así como yo sufrí este daño, hay muchísima gente detrás de esas rejas. 14 mujeres se encuentran actualmente encarceladas tras sufrir emergencias obstétricas, de acuerdo con Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. No vamos a ser un país moderno con todas las modernidades y mundos financieros electrónicos mientras haya mujeres encarceladas injustamente y mientras se mantenga este tipo de ley. Somos uno de los países más atrasados del mundo. En El Salvador, el aborto está totalmente prohibido, incluso cuando haya un riesgo para la vida de la madre, una malformación del feto o en caso de violación. Las mujeres que buscan terminar un embarazo deben recurrir a una red clandestina de médicos que también se arriesgan a ir a prisión. Además de El Salvador, en Latinoamérica el aborto está prohibido sin excepciones en los códigos penales de Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití. Por su parte, Cuba, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico y Argentina permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación. En el resto del continente, todos los estados incorporan causales en mayor o menor medida a la interrupción del embarazo. El Salvador tiene una de las leyes de aborto más severas del mundo y eso está acabando con la vida digna de las mujeres. Las emergencias obstétricas son inmediatamente vistas como criminales. Es un país donde hay que tener miedo hasta estando embarazada. Y de ahí la historia de Sara Rogel, que nos da pie para conversar con su abogada Abigail Cortés Navarro, quien además es defensora de derechos humanos, y también con la activista y también defensora Morena Herrera. Bienvenidas ambas a Ella Soy, gracias por su tiempo y voy a comenzar sin tardanza. Ruth, ¿cuáles fueron los argumentos para demostrar en su momento que Sara supuestamente cometió un delito y cómo su caso puede ayudar a las mujeres de El Salvador? Sí, muchas gracias, muy amable por este espacio, ¿verdad? Para poder visibilizar esta problemática que existe en El Salvador, ¿verdad? El cual está pues siempre latente, porque mientras existe la penalización absoluta, pues siempre se van a ver sometidas estas mujeres en condiciones de vulnerabilidad en este tema. En el caso de Sara, los argumentos que estableció la Fiscalía General de la República es que Sara dio un golpe, ¿verdad?, con un objeto contundente a su recién nacida. Sin embargo, no se perfiló en la prueba, ¿verdad?, ese objeto, el cual manifestó pues que daba a entender, o más bien fundamentaba el dolo, ¿verdad?, por el cual Sara había atentado, ¿verdad?, y había terminado con la vida de su recién nacida. Ese fue el fundamento por parte de la Fiscalía, pese a toda la prueba que se presentó en el caso de Sara, que acreditaba pues que había sido un accidente en ese sentido. Mire, es que estos casos están plagados de irregularidades y ya vamos a continuar hablando de eso.
a propósito de ese procedimiento tan dudoso, le quería preguntar a Morena por qué los médicos desconfían tanto. Varios casos documentan que llaman a la policía incluso antes de atender a la mujer que está viviendo una emergencia obstétrica, y que tanto existe un temor de que estas emergencias obstétricas puedan ser utilizadas como una tapadera para las mujeres que desean abortar y pues no pueden hacerlo legalmente en el país. Mire, yo creo que es importante entender que el personal médico se encuentra bajo muchas presiones. O sea, la ley que penaliza el aborto de forma absoluta se convierte, por una parte, en una amenaza a las mujeres embarazadas, sobre todo si son pobres, si viven en comunidades más alejadas de centros de salud, pero también se convierte en una amenaza para el personal de salud y en especial para médicas y médicos. Ellos reciben presión para que denuncien a cualquier mujer que consideren que es sospechosa de haberse provocado un aborto. Y hay algunos y algunas que las denuncian incluso antes de tener ningún tipo de investigación y confirmación. Con la simple sospecha, llaman a la policía o llaman a la fiscalía y les denuncian. Pero lo que está detrás es la propia protección de no ser señalados cómplices de encubrir un delito. Entonces, los médicos y médicas son obligadas a no respetar el secreto profesional, el deber del secreto profesional que tienen con sus pacientes. En la actualidad hay algunas médicas y médicos que han ido variando esta posición y han ido concientizándose de este papel, y nosotras hemos trabajado con personal médico, pero la mayoría vive, digamos, todavía con esta presión y hacen caso, hacen eco de esta presión. Morena, Por eso la tengo que interrumpir un segundo para que podamos avanzar más en el tema. Es que, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, hasta el año pasado todavía había 18 mujeres detenidas por la ley antiaborto y los casos se relacionan con emergencias obstétricas. Las mujeres son llevadas sistemáticamente a la cárcel en su momento de mayor vulnerabilidad física y emocional, cuando lo que realmente necesitan es atención médica y protección. Exactamente. O sea, a ver, y no son todas las mujeres, eso también nosotras insistimos. Son mujeres que cumplen un cierto perfil de mayor vulnerabilidad. Jóvenes viviendo en situación de pobreza, con con una situación de vulnerabilidad socioeconómica y en algunos casos familiar. Sí, de ese tema quería continuar hablando y en este caso le voy a preguntar a Ruth, porque existe esa denuncia de las agrupaciones feministas en El Salvador que dicen que la penalización total del aborto afecta principalmente a las mujeres que están en una mayor situación de pobreza y de vulnerabilidad en el país y que luego tienen que enfrentar unos procesos judiciales en los que se dan irregularidades y faltas a las garantías del debido proceso. Sara, por ejemplo, denunció que se cayó lavando ropa en una zona rural, quedó inconsciente, la llevaron al hospital y cuando se despertó nunca le explicaron qué fue lo que pasó con su bebé, nunca le dieron la oportunidad de tener el duelo, ni siquiera de defenderse. Ella dice, cuando yo caí en cuenta de lo que estaba pasando, ya me habían privado de la libertad. Así es. Sí, realmente casi todas las mujeres, ¿verdad?, que se han enfrentado a estos procesos, y solamente quizás aclarar, ¿verdad?, que actualmente todavía existen 14 mujeres que están privadas de libertad con condena firme, debido a que tampoco no tuvieron en ese momento una procuración judicial, ¿verdad?, o una defensoría judicial efectiva, la cual también les permitió, a muchas pues les decían que tenían que aceptar, ¿verdad?, para disminuir la pena. Sin embargo, no pasaba eso, siempre les establecían una pena máxima, ¿verdad? En caso si fuese tentado o homicidio perfecto, pues era una pena de 30 a 50 años, y en caso si era tentado, 15 años, ¿verdad? Esas son las penas desproporcionadas que tienen cada una de estas mujeres que aún están en cárcel, ¿verdad? Por una condena, la cual pues nosotras como Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto no pudimos llegar al inicio de esos procesos. Sin embargo, estamos luchando porque a través de con una sentencia, con mutaciones de
pena, ¿verdad? En indultos ellas puedan obtener pues su libertad y actualmente siempre se sigue criminalizando bajo esos mismos parámetros que explicaba Morena Herrera, que son mujeres que viven en condición de vulnerabilidad y sobre todo nosotras consideramos que es por su condición de género, mujer. Mire, El Salvador, lo hemos dicho, tiene una de las prohibiciones del aborto más estrictas del mundo y no permite excepciones ni siquiera por violación o porque la vida de la madre esté en riesgo. Y las penas de prisión pueden extenderse hasta los 40 años. En muchos casos hemos visto que han sido 3 décadas. En los últimos años se han revocado algunos fallos y varias mujeres han sido liberadas. En su experiencia con este tema, ¿algo va a cambiar en el futuro cercano en El Salvador? Actualmente, como a nosotras como abogadas defensoras, se nos da la tarea y se nos ha dado la tarea hasta la fecha de poder demostrar la inocencia de todas estas mujeres con pruebas científicas, que es algo muy importante. Sin embargo, los sesgos que a veces tiene el sistema, todo el aparataje judicial, a veces impiden que puedan dar una sentencia conforme a derecho, aplicando la sana crítica, ¿verdad? En este caso, los jueces que pueden también iniciar un proceso en el cual puedan retomarlo estas mujeres con una medida, ¿verdad?, sustitutiva a la detención para poder seguir el proceso mientras se compruebe su inocencia. Asimismo, también nos hemos topado con casos, ¿verdad?, en los cuales hasta que termina el proceso, 2 años, ¿verdad?, ha pasado en ese proceso y al final se ha logrado poder determinar su libertad. Este caso fue de Evelyn, ¿verdad?, Hernández, que pasó más del tiempo requerido y ella pues al final se logró su libertad. Sin embargo, aunque un juez también establezca una sentencia en la cual dice cierre de proceso, sobreseimiento provisional o absolución, siempre estamos frente a una fiscalía que sigue persiguiendo a las mujeres ante recursos, interpone recursos los cuales no tienen fundamento. Sin embargo, quieren que siempre sigan resguardándose, ¿verdad?, en el penal, privadas de su libertad, acortando ese proyecto de vida. Muchísimas gracias a las dos. Muy duro documentar estas realidades, como si no fuera suficiente enfrentar un embarazo con sus cambios y con sus riesgos normales. Las mujeres también tienen que tener miedo de las consecuencias si ocurre una emergencia durante la gestación. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Ellas Hoy y sigan en France 24.